Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Parte de la oración sacerdotal de Jesús en la última cena. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me consagro a mí mismo para que ellos también sean congregados en verdad. Jesús, tú hiciste esta oración por tus primeros sacerdotes. Tú estás aquí, sacerdote eterno, en medio de nosotros, tus sacerdotes, y tú la elevas constantemente a tu Padre. Tú vives siempre intercediendo por nosotros. Pide Jesús al Padre constantemente que nos libre del maligno, que nos santifique en la verdad, que seamos siempre los consagrados, los separados, los entregados totalmente a tu reino, que seamos siempre dóciles a la acción santificadora de tu Espíritu. Pon, Señor, ahora tus palabras en mis labios. Hemos venido a escucharte, Jesús, porque tú eres el único Maestro. Nosotros, tus sacerdotes, somos solamente trompetas de barro, a través de las cuales llega tu mensaje cuando estamos unidos a ti. Háblanos, Señor, de santidad. Háblanos de la obra santificadora de tu Espíritu y danos la gracia de abrirnos totalmente a ella. María, hijos, dile al Espíritu que venga también sobre nosotros y nos unja maravillosamente en esta mañana de gracia. La carta a los Hebreos es la carta sacerdotal por excelencia, escrita probablemente de manera especial para los sacerdotes judíos que, como nos dicen los hechos, se convirtieron en gran número, pero que después tuvieron que huir cuando vino la persecución. Y ellos, ya lejos de su templo maravilloso, lejos del culto magnífico de Jerusalén, en la tribulación y en la persecución, entraron muchos de ellos en crisis y perdieron de vista la gran realidad que tenían, la de Cristo resucitado, sumo y eterno sacerdote. Para ellos ese autor desconocido, quizás sea Apolo, fue dirigida esta carta para que ellos contemplasen ese sacerdocio admirable de Jesús, sacerdote sumo y eterno, sacerdote santo y santificador, y para que ellos, al contemplar la supremacía de Jesús, la superioridad de su sacrificio y la superioridad del santuario en el cual Él glorifica al Padre, el cielo, no añorasen más lo que habían perdido, sino que lo contemplasen. Contemplad al apóstol y pontífice de vuestra confesión, Jesús. En esa carta
Hay unas palabras que deben introducir esta reflexión sobre la acción santificadora del Espíritu. En el capítulo 12, versículo 14, dice el autor de la carta a los Hebreos: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí no hay solamente un llamamiento a la santidad, sino también una amenaza. Son palabras duras estas, pero la palabra de Dios es dura, porque la palabra de Dios llama siempre a la conversión profunda y a la entrega total. Procurad la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Cuando nosotros, sacerdotes, reflexionamos sobre la santidad, debemos partir de un hecho muy claro, y es la doctrina conciliar que encontramos en el número 12 del decreto Presbyterorum Ordinis, en la cual se nos dice que el presbítero, el sacerdote, diácono, presbítero, obispo, tiene un llamamiento especial a la santidad. Las palabras textuales son estas: ahora bien, los sacerdotes están obligados de manera especial a alcanzar esta perfección, ya que consagrados de manera nueva a Dios por la recepción del orden, se convierten en instrumentos vivos de Cristo, sacerdote eterno. Este llamamiento especial a la santidad no agrada a muchos. He leído más de un artículo de teólogos discutiendo esta doctrina conciliar. Todos estamos llamados a la santidad. El concilio lo recordó en un capítulo especial de la Lumen Gentium. El hecho de incorporarnos a la familia de Dios como hijos suyos por el bautismo nos llama ya a todos a la santidad. Todo cristiano está llamado a la santidad, pero cuando ese cristiano recibe una nueva vocación en la Iglesia, la vocación al sacerdocio ministerial, adquiere con esta dignidad en Cristo, con estos poderes maravillosos, una obligación especial de buscar la santidad. La razón la da el mismo concilio y la explica Santo Tomás más claramente cuando nos dice que por el sacramento del orden nosotros quedamos configurados de una manera nueva a Cristo, sumo sacerdote. Santo Tomás, en la tercera parte de la suma, en la cuestión 63, especialmente en el artículo 3, tiene el maravilloso y más profundo estudio del carácter sacramental. Allí lo define como una participación del sacerdocio de Cristo. Y dice que al darnos esa participación, y participación dice es partialiter aliquid avere, tener algo en parte, no solamente recibe el poder cultual nuevo, que no tenía ni por el bautismo ni por la confirmación, sino que adquiere un nuevo parecido con Cristo sacerdote, una nueva configuración con el sacerdocio adorable de Cristo. Sabemos que, por ejemplo, un carbón, cuando es sumergido en el fuego, va participando de la naturaleza del fuego, y mientras mayor es la participación del fuego, más parecido tiene con el fuego. Y hemos visto, por ejemplo, trabajar al herrero, y vemos cómo llega a sacar
aquel hierro negro que introdujo primero, convertido en fuego, para poder manejarlo fácilmente. Si hemos recibido una nueva configuración con el sacerdocio de Cristo porque hemos sido introducidos más en Él, en ese sacerdocio adorable, la consecuencia es muy clara. A una configuración ontológica en el ser sacerdotal debe corresponder una configuración en la vida sacerdotal. Y aquí hay algo para nosotros sumamente inquietante. Estamos en una hora maravillosa de renovación en la Iglesia. Estamos, como decía Pablo VI, viviendo un momento privilegiado del Espíritu. Y estamos viendo el hambre de santidad que hay en tantos seglares. Seglares que se han entregado a Cristo como al Señor de sus vidas. Seglares que están orando intensamente. Seglares que están dedicados a la extensión de su reino. Esta es una gracia para nosotros, porque si ellos, que no han recibido el sacerdocio ministerial, están correspondiendo de manera tan generosa a la vocación a la santidad que recibieron en el bautismo, ¿cómo es posible que nosotros permanezcamos a la saga y no estemos totalmente dedicados a buscar con ellos la santidad a la cual hemos sido llamados de una manera especial? Pero el concilio, que es más sabio de lo que nos imaginamos, nos dice enseguida cómo nosotros, después de tener esta obligación especial de alcanzar la perfección, somos también enriquecidos de gracia particular para poder alcanzar por el servicio de los fieles esta santidad a la cual estamos llamados. A todo cristiano le da el Señor los medios para que pueda alcanzar la santidad a la cual está llamado. Y esto es lo que se llama propiamente la espiritualidad. Hoy se habla de espiritualidad matrimonial, se habla de espiritualidad obrera, se habla de espiritualidad agraria. Son términos exactos que hablan de ¿qué? De que cada persona en el estado matrimonial, cada obrero, cada campesino, por ejemplo, encuentra en su vida propia los medios con los cuales puede alcanzar la santidad a la cual haya sido llamada. Por eso vamos a definir para esta reflexión la espiritualidad así: los medios especiales, propios, de que dispone cada persona para alcanzar la santidad a la cual ha sido llamada en aquel estado de vida en el cual la ha puesto el Señor. Yo, sacerdote, debo estudiar la santidad, por ejemplo, matrimonial, la espiritualidad matrimonial, para mostrarle a los esposos la riqueza de esa espiritualidad, los medios maravillosos que ellos tienen como esposos para alcanzar la santidad a la cual han sido llamados. Yo que voy a hablarle un día a los obreros, tengo que hablarles de su espiritualidad, como lo hacía el cardenal Cardin, por ejemplo, mostrarles cómo en el mundo del trabajo encuentran ellos los medios propios, los suyos, para alcanzar la santidad a la cual han sido llamados. Yo, sacerdote, cuando hable a religiosas,
Tengo que conocer primero la espiritualidad de la vida religiosa para mostrarle a las almas consagradas los medios de que disponen ellos, los consagrados, para alcanzar la santidad a la cual han sido llamados. Pero yo, sacerdote, y en el caso de muchos de nosotros, sacerdote diocesano, debo conocer mi espiritualidad sacerdotal para vivirla primero y para mostrarla también a mis hermanos cuando no la conozcan. Antes del concilio se publicaron muchos libros en Francia sobre todo, y en ellos se planteaba la pregunta si se podía hablar estrictamente de espiritualidad del clero diocesano. Y había discusiones bizantinas, muchas de ellas, pero que dejaban un cierto complejo de inferioridad en el clero diocesano. Y yo recuerdo que alguien, un religioso muy importante, un día me llamó para hacerme esta pregunta: ¿usted se siente pleno en el clero diocesano? ¿Usted no aspira a algo más?, me dijo. ¿Usted no quisiera entrar más bien en mi orden, en donde hay tanta riqueza para la santificación? Esa pregunta no me la habría hecho después del concilio, porque después del concilio nosotros tenemos una espiritualidad del clero diocesano plenamente definida, sumamente rica. ¿Cuál es la síntesis de esa espiritualidad? La encontramos en el número 13 del decreto Presbyterorum Ordinis, en estas cortas palabras: los presbíteros conseguirán de manera propia la santidad ejerciendo sincera e incansablemente su ministerio en el Espíritu de Cristo. Si el casado encuentra en su estado matrimonial sus medios propios, sabemos lo que es propio en filosofía, lo que corresponde a determinada persona y no a otra, a determinado estado y no a otro. Si el obrero encuentra en su vida de obrero los medios propios, los suyos, para alcanzar la santidad, y lo mismo el religioso o la religiosa, yo, sacerdote, debo buscar y encontrar en el ejercicio de mi ministerio los medios para alcanzar la santidad a la cual de manera especial estoy llamado. Esta frase es riquísima. Conseguirán los presbíteros de manera propia la santidad, ejerciendo sincera e incansablemente sus ministerios, en plural, en el Espíritu de Cristo. Aquí habla el concilio de dos términos: ejercer los ministerios sinceramente e incansablemente. Y yo creo que aquí es donde está parte de la riqueza de este texto. Es el ejercicio sincero del ministerio sacerdotal. ¿Y qué quiere decir ejercer sinceramente el ministerio sacerdotal? Yo diría equivale a ejercerlo en el espíritu y no en la carne. Yo les recomiendo que estudien en San Pablo, en sus epístolas, carta a los romanos, carta a los corintios, carta a los gálatas especialmente, esa gran diferencia que él pone siempre entre carne y espíritu. Porque yo creo que la gran tentación de todos nosotros, los sacerdotes en nuestro caso también, es la de realizar lo espiritual de una manera carnal, guiados no por el Espíritu, como lo dice este texto, sino guiados
únicamente por nuestro espíritu humano, buscando no lo de Jesucristo, sino lo nuestro. Y es que si hiciésemos una reflexión profunda delante del Señor, encontraríamos quizás que muchas veces ejercemos nuestro ministerio en la carne y no en el espíritu. Cuando ejercemos el ministerio por dinero, lo estamos ejerciendo carnalmente. Cuando lo ejercemos para conseguir fama, lo estamos ejerciendo carnalmente. Cuando lo ejercemos únicamente porque es obligación, que tengo que ir a confesar ahora porque me mandó el párroco, que tengo que celebrar esta Eucaristía porque eso es lo convenido, que tengo que ir a atender a un enfermo porque si no voy a sentirme inquieto y los parientes se van a enojar conmigo. Cuando obro así, estoy ejerciendo el ministerio carnalmente. Carnal para Pablo no es únicamente lo pecado. Carnal para Pablo es todo pecado, claro está. Pero carnal para Pablo es todo lo que se hace al margen de la acción del Espíritu en nosotros. Obras maravillosas como predicar, como confesar, como consolar, pueden ser obras carnales si las estamos realizando al margen de la acción del Espíritu. La visión del Espíritu que nos está mostrando la renovación es cada día más amplia. Estamos descubriendo un Espíritu del Señor que es santificador, Señor y dador de vida, pero que para realizar esta obra en nosotros es necesario que nos dejemos conducir por Él. Por eso Pablo a los romanos en el capítulo 8 les dice: los que son conducidos por el Espíritu del Señor, esos son los hijos de Dios. Entregarle las llaves del timón al Espíritu Santo para que nos conduzca es empezar a vivir ya en el Espíritu. Pablo no habla únicamente de recibir el Espíritu en un momento de efusión como sucedió en Pentecostés. Pentecostés no fue un término sino el comienzo. Fue el primer paso del camino en el Espíritu. Vendría después lo difícil: caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Lo que Pablo dirá en la carta a los Gálatas. Y se trata de algo más todavía, lo que Pablo dice a los Efesios: llenarnos del Espíritu Santo. El programa frente al Espíritu Santo no es hacer un retiro como este únicamente, es el comienzo. No es recibir una ordenación sacerdotal, es un comienzo. La obra del Espíritu es maravillosa cuando la persona se abre total y constantemente a la acción del Espíritu. Yo suelo definir, cuando me lo piden, la renovación espiritual carismática con estas palabras: es la apertura de toda la persona a toda la acción del Espíritu y a lo largo de toda la vida. Al Espíritu del Señor no podemos ponerle semáforos en rojo, ni límites, ni condiciones. Es el Señor, Señor y dador de vida. Y Él solamente entra a obrar cuando la persona le abre todo su ser y le dice: barre con todo lo que no sea tuyo, toma las riendas de mi vida, lléname de tu poder, condúceme, llena todo mi ser, llena mi mente con tu luz, llena mi corazón con tu amor, llena mi voluntad con tu fuerza, llena mi afectividad con tu equilibrio, con tu amor, llena toda mi persona. Por eso, seamos sinceros, la renovación es tan poco aceptada, sobre todo en el medio sacerdotal, por lo exigente. La renovación no es para niños, la renovación es para almas fuertes,
que sepan decir el sí de María, que sepan abrirse totalmente a la acción del Señor, y eso nos cuesta tanto. Cuando revisemos después de este retiro nuestro ministerio, nuestros ministerios, preguntémonos si los estamos realizando sinceramente, es decir, en el espíritu y no en la carne. Y dice después, incansablemente. Aquí no quiere decir el concilio que no sintamos cansancio, sino que no nos cansemos en el sí al Señor que debemos renovar diariamente. Porque la renovación lo que hace es cansar mucho. Yo también creo que muchos sacerdotes no se abren a la renovación porque se complican la vida. La vida se le complica al sacerdote que se abre totalmente a la acción del Espíritu, porque empiezan a buscarlo todos los días y en todas partes, porque casi no le dejan lugar para el descanso, porque tiene que convertirse en el hombre que empieza a recibir el dolor del mundo, a compartir el dolor del mundo, que es lo que más vivimos en la renovación. Es algo maravilloso la manera como el Señor nos va enviando a las almas, para que, como canales suyos, Él pueda comunicarse a ellas. Nosotros no salvamos, ni santificamos. Es el Señor quien lo hace, pero en la Iglesia y por la Iglesia, como lo enseñó el Vaticano II, en nosotros, a través de nosotros. Por eso nuestra preocupación debe ser la de mantener limpios los canales del amor, de la gracia, de la santidad del Señor, para que puedan llegar a muchas vidas. No dejemos que se vayan llenando de lodo, de rumbre, que se vayan cerrando como las arterias para que se produzca de pronto el infarto. Ir limpiando los canales con el amor, en la oración, en el encuentro con el Señor. Y estos ministerios, de los cuales vamos a hablar enseguida, deben realizarse sincera e incansablemente, es decir, en la juventud, a medida que pasan los años, hasta la muerte. Las vacaciones no serán sino en el cielo, en el Espíritu Santo. Sin vacaciones aquí, no quiero decir que no se descanse, claro, ya entra la prudencia, pero me refiero a estar siempre para el Señor. Siempre con el Señor y siempre para el Señor. Ya vendrá el cielo y recuerden que San Agustín termina su ciudad de Dios con esa palabra vacavimus. Lo primero que tendremos en el cielo será vacaciones. Las vacaciones del dolor, de la angustia, de la ansiedad, es videbimus et amabimus. Amaremos y nos gozaremos, y esto por los siglos de los siglos. El concilio después muestra la manera como cada una de las realidades pastorales puede convertirse y debe convertirse para nosotros en elemento de santificación. Si todo lo hacemos, fíjense bien, en el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor el que nos va santificando en la pastoral profética. Es el Espíritu del Señor el que nos va santificando en la pastoral litúrgica. Es el Espíritu del Señor el que nos va santificando en la pastoral odegética. Él es quien está santificando en cada acción sacerdotal realizada en Él y no en la carne. No voy a leer los textos, ni mucho menos, me voy a quedar en unas pocas ideas. En la pastoral profética hay una frase del concilio muy sabia, dice: porque buscando los presbíteros cómo puedan enseñar más adecuadamente a los otros lo que ellos han contemplado, gustarán más profundamente las riquezas de Cristo y la multiforme sabiduría de Dios.
Ella citaba, Diego, unas palabras de Puebla que son muy sabias. Dice que el sacerdote, para ser profeta, tiene que haber hecho la experiencia de Dios. No puede ser profeta, dice, el que no haya hecho la experiencia del Dios vivo. La redacción no es la mejor, yo creo, en castellano, porque uno no hace la experiencia de Dios, la recibe. Pero el término es ese, no importa el que sea más o menos exacto. Lo que sí es cierto es que no puede ser profeta quien no haya tenido la experiencia de Dios. ¿Y dónde se tiene la experiencia de Dios? En la contemplación infusa. Amados sacerdotes, no nos dejemos coger tampoco la delantera en esto. Estos hombres están viviendo la realidad del capítulo 10 de San Lucas, versículo 38. Están sentados a los pies del Señor, escuchando su palabra. Miren, afortunadamente estamos volviendo de esa época del activismo, no de la actividad apostólica, del activismo. Cuando todo el mundo estaba corriendo, buscando más ciencia, buscando más técnica, buscando mayores fuerzas, aún poder mental, todo lo que se quiera, dizque para salvar el mundo. Y el mundo cada vez más hundido. Hoy el mundo se está salvando por la oración, ya lo había dicho Pablo VI. El mundo se salvará por la oración o no se salvará. Y estamos viendo a seglares a los pies del Señor que nos están invitando a los sacerdotes a sentarnos a los pies del Señor. Cuando yo oí hace unas semanas a una señora de Montelíbano, madre de familia, que venía a consultarme un problema, y al hablarme de su vida me decía, yo empiezo todos los días mi jornada con 2 horas de oración. Y le pregunté, ¿pero cómo hace? Ella me decía, a las 4 de la mañana me levanto, mientras está dormido mi esposo y están dormidos mis hijos. Me voy a la sala a orar hasta las 6. A las 6 ya me dedico a atenderlos. Y no es la única oración del día, empezaba el día con 2 horas de oración. ¿Cuántas veces el sacerdote da el salto mortal de la cama al altar? Sin haber orado siquiera unos minutos. El secreto de la eficacia de esta pastoral profética para santificarnos a nosotros primero y para que sea fuente de santidad para los demás, está en la contemplación. Es la enseñanza del concilio. Yo fui profesor de pastoral en mis años de rectoría del seminario aquí en Medellín. Si hoy volviera a dar la clase, la daría de una manera muy distinta. Y casi que me limitaría a decirle a los alumnos, vivan las palabras del capítulo 15, versículo 5 de San Juan. El que está en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Yo no soy enemigo de las técnicas ni de las dinámicas. Me encanta ver brincar a los muchachos, por ejemplo, en sus reuniones. Todo eso lo admito y lo aprecio siempre que esté al servicio del Espíritu, pero no como sustituto del Espíritu. ¿Cuál es el sacerdote en nuestro caso que hace bien? El que está en Cristo y aquel que tiene a Cristo. El que es un contemplativo, que tiene la experiencia de Dios y va a llevar después el mensaje de Dios. Y fijémonos en la riqueza de este texto. Nosotros vamos a buscar y debemos buscar en el ejercicio de nuestra pastoral profética primero nuestra santificación y luego la de los oyentes. ¿Cómo? Si yo primero estoy a los pies del Señor escuchando su palabra, recibiendo el peso de su amor, que eso es la contemplación. Si estoy
llenándome del amor nupcial de Cristo, como decía Juan Pablo II cuando predicó los ejercicios siendo cardenal a Pablo VI y a la curia romana. Yo entonces me convertiré en el profeta del amor del Señor. La mejor definición de profeta es la de Ageo, el mensajero de Dios. Profeta es aquella persona, en nuestro caso sacerdote, que va a los pies de Jesús, recibe de Él su palabra y su amor, y va a llevar ese mensaje de amor y de luz, sin adulterarlo, a los hermanos. Ese es el profeta. No es el orador sagrado. Ya, afortunadamente, pasó la moda de los oradores sagrados. Recuerdo del padre Convalò, el gran orador italiano, que tenía muchas angustias a la hora de la muerte, no sé por qué, pero llegó un amigo sacerdote a consolarlo y le dijo: padre, recuerde todos sus sermones tan hermosos. Y dijo: esos sermones ni me los miente ahora. Sí. Era oratoria sagrada. No. La pastoral profética es algo muy distinto. Es llevar el mensaje de amor y de verdad al hermano. Y para eso hay que recibirlo primero del Señor. Hermanos sacerdotes, gastemos mucha parte de nuestro tiempo a los pies del Señor. No nos dejemos llevar del activismo. No creamos que el todo está en correr mucho, a veces sin saber para dónde. Que doy una clase aquí, que una conferencia allá, que esto y que el otro. Muchos ratos primero con el Señor. Y entonces hablará después el Señor a través de nosotros. Y puede ser la palabra más sencilla, pero llegará a lo más profundo del corazón. El párroco de Ars, cómo preparaba su pastoral profética, la homilía de cada domingo. Pasaba horas y horas por la noche a los pies del sagrario, recibiendo el mensaje del Señor. Un Lacordaire venía a oírlo. ¿Por qué? Porque Lacordaire, que también era un hombre muy bueno, dicen que se disciplinaba a veces con un gato, ¿no? Y que era muy mortificado. Admiraba, sin embargo, la santidad de este hombre porque vivía más al pie del sagrario que él. Y este párroco de Ars, con una frase como esta que pronunció un domingo: hijitos, qué doloroso para mí, qué tal si un día en el cielo me encuentre sin uno de mis hijos. Y se puso a llorar al decir esto. Díganme lo que haría ese día con esas palabras. Pero era porque al pie del sagrario había recibido más amor para llegar a sus hermanos. Pasa el tiempo. Segundo, en la pastoral litúrgica encontramos nuestro medio, tal vez privilegiado, de santidad. Y aquí no puedo referirme a todo lo del concilio, sino centrarme en la celebración eucarística. La carta a los Hebreos, cuya meditación les recomiendo de una manera especial hoy, uno de los puntos principales es el enfoque que hace el autor de la nueva alianza que celebra Cristo y sella con su sangre. El pueblo judío recordaba la alianza, se encuentra en el Éxodo, que había hecho el Señor con su pueblo y que Moisés había sellado y había mandado sellar con la sangre de las víctimas que se inmolaron ese día. Pero esa alianza duró muy poco, el pueblo fue muy infiel y Jeremías anunció la nueva alianza, allá en el capítulo 31. Y la sintetizó en esas palabras: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ¿quién realizó la nueva alianza, el nuevo pacto? Ya no únicamente con el pueblo judío, sino con toda la humanidad. Cristo, sumo y eterno sacerdote, que entró al cielo, no con la sangre de víctimas, sino con su propia sangre, habiendo
conseguido una redención eterna. Yo cuando medito en estas palabras siempre siento un llamamiento personal que espero también lo sientan todos ustedes. En cada Eucaristía yo recuerdo esta realidad. Cristo en este momento, en mis manos, está sellando con su sangre la nueva alianza con el pueblo de Dios. El pacto de amor del Padre con el hombre lo sella diaria, constantemente Cristo con su sangre sacerdotal. Pero yo no puedo quedarme con esa idea. Cristo está sellando con su sangre la nueva alianza. Tengo que ir a lo mío. Y es así como me santifica más la Eucaristía a mí. Yo, sacerdote, hice la alianza con Cristo, con el Padre, en el bautismo. La alianza con mi Dios la he ido refrendando varias veces en mi vida, pero la hice de una manera especial cuando recibí el sacerdocio ministerial. En ese día yo me comprometí a ser para el Señor, y Él se comprometió antes a ser mío, a ser mi amigo. Él me dijo: eres mi amigo, permanece en mi amor, te he amado con amor eterno. Todo aquello que nos dice el Señor cuando nos llama al sacerdocio ministerial. Pero nosotros, ese día le dijimos: tú serás mi Dios, voy a vivir para ti, voy a dedicarme a tu gloria. ¿Y qué sucede después? Todos conocemos la dolorosa historia de la debilidad humana. Vienen las luchas, vienen las pasiones. El demonio quiere zarandearnos también como a Pedro. Tenemos todos momentos de crisis. Es en la Eucaristía donde y cuando nosotros debemos renovar la alianza con Jesús que Él está sellando con su sangre y a la cual debo unir yo mi entrega total. Si yo en cada Eucaristía tengo conciencia de la nueva alianza que Cristo refrenda conmigo y con todo el pueblo, yo voy a sentirme por lo menos inquieto si estoy indigno en ese momento, si me he acercado en pecado a esa Eucaristía o si me he acercado a ella sin fervor. Sacerdote, hermano, renueva tu alianza en cada Eucaristía con Jesús. Recuerda que Él la sella con su sangre, tú lo dices antes, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Digámosle en cada Eucaristía: Jesús, lávame con tu sangre de alianza, que tu sangre me limpia de todo pecado, que tú eres propiciación por mis pecados, como dice Juan en su primera carta, no solo por los míos, sino por los de todo el mundo. Lávame y voy a sellar de nuevo la alianza contigo. Tú eres fiel a la alianza, tú nunca la rompes, la estás sellando diariamente con tu sangre. Yo quiero renovarla en cada Eucaristía contigo. Así la Eucaristía será el gran momento santificador para nosotros. Al recibirlo en la comunión y decirle: soy tuyo, Jesús, tómame, lávame con tu sangre, úngeme con el poder de tu Espíritu, toma mi vida de nuevo, Señor, que este día sea para ti, que esta noche sea para ti. Y después, en la pastoral odegética quiere decir de conducción, del verbo odegein en griego. Nosotros somos los pastores del pueblo de Dios, y el pastor debe ir delante de sus ovejas. Las ovejas siguen al pastor. Esta pastoral para nosotros es eminentemente también santificadora si la vivimos en realidad. Si somos pastores que caminamos delante del rebaño, trazándole y mostrándole el camino, preocupado
como sacerdote por todas las angustias, necesidades de mis ovejas, pero siempre adelante. Yo tengo que ser el primero por vocación a la santidad y el primero por lo menos por el deseo sincero de buscar esa santidad. Y si yo empiezo a conducir en el Espíritu, es decir, si estoy dejándome guiar por el Espíritu para guiar verdaderamente al pueblo, encontraré especialmente en esa ascética de que habla allí el concilio un elemento grandísimo de santificación personal. ¿Por qué? Porque el pastoreo es el ejercicio de la caridad pastoral. Lo que santifica es el amor. Y en la medida en que yo voy realizando la caridad pastoral, me estoy santificando. Y allí encuentro la gran ascética, porque muchas veces el ejercicio de esa pastoral será sumamente difícil, me costará mucho, por cansancio, por vejez, por mi temperamento, por una situación anímica en que me encuentre. Habrá momentos muy difíciles, pero es allí cuando debemos recordar el poder del Espíritu. Dedicamos uno de los encuentros pasados a ese tema maravilloso, el poder del Espíritu, en el cual se piensa a veces muy poco. Cuando el Señor fue a enviar a sus apóstoles ya definitivamente por el mundo, les dijo que esperaran primero en Jerusalén hasta que fuesen bautizados en el Espíritu Santo. Ellos no entendieron de qué se trataba, pero Él les dio la gran explicación. Recibiréis el poder del Espíritu y seréis mis testigos, aquí en Jerusalén, en Galilea, en Judea, en toda Samaria, hasta los confines de la tierra. El gran regalo de Pentecostés fue el poder del Espíritu. Como la unción que recibió Jesús en el Jordán fue el poder del Espíritu para el ejercicio de su ministerio. Distingamos esas unciones. Hay una unción de gracia que es la primera para la santidad, pero hay después una unción de poder para el ejercicio del ministerio. Jesús recibe la unción de la santidad en la encarnación, recibe la unción del poder en el Jordán para su ministerio apostólico. Los apóstoles que estaban en gracia, claro está, menos Judas, estáis limpios todos menos uno, les dice el Señor, reciben la unción del poder en Pentecostés para el ejercicio de su ministerio apostólico. El sacerdote que ha recibido la unción de la santidad recibe también la unción del poder para el ejercicio de su ministerio. Contemos con el poder del Espíritu, que a veces nos sentimos derrotados. Yo no puedo con esta mala tendencia, yo no puedo con esta debilidad, yo no puedo con aquello, con este superior, con este compañero, con este apostolado, con este clima. El poder del Espíritu. Recordemos las palabras del Señor: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios todo lo puede. En esta visión del Espíritu que debemos nosotros, en la cual debemos profundizar, detengámonos con frecuencia en el poder del Espíritu, para la fidelidad, para la generosidad, para la entrega alegre, para ese servicio incansable al Señor en el Espíritu Santo. Lástima que no haya tiempo para seguir ahondando en la espiritualidad sacerdotal en otros aspectos. Por ejemplo, cómo este ejercicio de la pastoral, que es el que nos santifica, hay que realizarlo en comunidad con el presbiterio. No es un ejercicio que uno vaya a realizar de una manera aislada, como el médico que sale de la facultad y abre su consultorio y no le interesa lo demás. O el abogado que abre también su oficina y se dedica a ejercerla. Nosotros tenemos que realizar este ministerio, estos ministerios, en el presbiterio, bajo el obispo, con estos hermanos sacerdotes
y para el pueblo del Señor y en unión también del pueblo del Señor. Es un ejercicio comunitario en comunidad, es un ministerio en presbiterio y es un ministerio en comunidad eclesial. Todo lo que sea egoísmo, todo lo que sea parcialidad tiene que quedar excluido de nuestra vida sacerdotal. Pero quiero terminar con lo que para mí es fundamental. Todo esto, como lo dice también el concilio más adelante, se consigue es en la oración. En el número 14 de ese Presbyterorum Ordinis dice lo siguiente: pero esto, todo lo que hemos visto y mucho más que dice, no puede lograrse si los sacerdotes mismos no penetran por la oración cada vez más íntimamente en el misterio de Cristo. Todo esto no puede lograrse si los sacerdotes mismos no penetran por la oración cada vez más íntimamente en el misterio de Cristo. Yo estoy en esta época más contento que antes porque veo el retorno de muchos sacerdotes a la vida de oración. Y creo que es esta una de las gracias especiales que está recibiendo la Iglesia en este momento. Cuando vimos en Roma cerca de 7.000 sacerdotes orando el año pasado, cuando vemos cómo se multiplican entre los sacerdotes encuentros de oración como este y como los que hay en tantas partes, cuando uno ve que el clero ya le pide en ejercicios espirituales que hable de oración, uno se siente animado. Pero el amor a la oración es don del Espíritu, que es lo que olvidamos a veces. ¿Por qué tanta predicación acerca de la oración y seguimos muchas veces lo mismo? Porque olvidamos lo que dice el profeta o el Señor por medio del profeta Zacarías: derramaré sobre vosotros un espíritu de gracia y de oración. Cuando el Espíritu del Señor entra en una vida, la llena de amor a la oración, es lo primero. Recuerden que aquellos apóstoles que no pudieron orar una hora en el huerto antes de Pentecostés, después de Pentecostés, llegaron inclusive a ordenar unos diáconos para poder ellos dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Ahí ve uno el gran cambio en ellos, hombres de oración. Si queremos de veras, si queremos encontrar la realidad del bautismo en el Espíritu, de la efusión del Espíritu en nuestras vidas, midámosla por el grado de amor a la oración. Pablo VI, que dijo tantas cosas sabias y hermosas de la renovación, escribió eso un día. El primer efecto de la renovación en una persona es el amor a la oración. Si el Espíritu del Señor nos llama desde que entra a actuar en nosotros al diálogo amoroso con el Señor. Oigan esto. La oración no es sentarnos a meditar un texto únicamente. La oración no es únicamente pensar en tal o cual cosa. Todo puede ser oración. Pero la oración estricta es aquella en la cual se da el diálogo amoroso con el Señor. Hablar de amores, de amistad con quien tanto nos ama, decía Santa Teresa. Y oigan esto en síntesis. Es intercambiar silencios amorosos con el Señor. Sentarnos muchas veces en silencio delante de Él y, digámoslo, respirar su amor. Allí no hay palabras, allí no hay deseos, hay solamente un silencio amoroso. Intercambiar silencios amorosos con el Señor. Intercambiar palabras amorosas con Él. El te amo, mi amado para mí y yo para Él. Intercambiar la entrega amorosa. Darle nuestro ser todo a quien nos lo ha dado todo.
intercambiar anhelos amorosos, porque esta vida nuestra debe ser de un anhelo amoroso, que es diálogo con el anhelo que Él tiene del encuentro definitivo con nosotros. Vamos camino hacia unas bodas, no olvidemos esto. El Espíritu en nosotros está gritándole a Jesús, ven, y la muerte va a ser el momento de la unión plena y amorosa con el Señor. El Espíritu tiene una tarea, unirnos con el Señor. Recuerden que la tarea del Espíritu es unir personas. Une al Padre y al Verbo en la Trinidad. Une al Verbo con la naturaleza humana que asume en la encarnación. Une a Jesucristo con todas las personas que integramos su cuerpo místico y nos une a los unos con los otros. Por eso la definición de Milton sobre la Iglesia, una persona en muchas personas. Eso es el Espíritu del Señor. Y como esa unión no se da sino en el amor, y el amor se consigue en la oración, por eso el Espíritu Santo lo primero que deja en nosotros es el amor a la oración. Como quisiera poder continuar hablando sobre el tema, tenemos que suspender para un momento de descanso con el fin de tener la Sagrada Eucaristía a las 10:30. Pero llevemos esta síntesis. Llamados especialmente a la santidad, tenemos medios abundantísimos en nuestro ministerio para alcanzarla constantemente. Y esto se logra si vivimos nuestros ministerios en el Espíritu del Señor de una manera sincera, en el Espíritu y no en la carne, incansablemente, es decir, si permanecemos fieles al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que nos amas. Tú, el Santo, derrama sobre nosotros tu Espíritu de santidad para que Él nos santifique. Haz, Señor, que con la luz de tu Espíritu descubramos cada día mejor las riquezas infinitas de nuestro sacerdocio, que es participación del tuyo. Haz que te miremos siempre como al Pontífice Santo, impoluto, incontaminado, segregado de los pecadores, para que sintamos ansia de pureza, de limpieza interior, de verdadera santidad. En la Eucaristía, Señor, que tengamos ahora después del descanso, tú nos unjas de una manera muy plena con tu Espíritu de gracia y tu Espíritu de oración, así sea.